famosa por sus casas colgadas, pero también por sus estrechas y empinadas calles por las que apenas asoma el sol. Hoy paseamos por el casco urbano de Tarazona. ¿Se apuntan? En unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. Hoy, como han visto, estaremos en Tarazona, pero comenzamos Aragón en Abierto desde Alerre. Les invitamos a todos a visitar su museo dedicado al traje, pero también, Laura, al calzado antiguo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alba. Al calzado y al traje antiguos, pero además no solo de Aragón, sino también de otros puntos, como por ejemplo, pues los países nórdicos, que estamos en la parte del calzado y hay unos zuecos aquí preciosos que les vamos a enseñar, pero antes vamos a pararnos en la parte de las alpargatas aragonesas, estas de esparto que yo no sé si debían doler o no, y por eso hemos traído a una vecina de Alerre que se llama Fina, que tiene 85 años muy bien llevados, y yo no sé si ella calzó algo parecido. Fina, ¿usted? No, yo de esto ya no calcé nada. ¿Cómo era lo suyo? Lo mío eran pues alpargatas normales, sandalias de goma y zapatos. Y debía costar que se acostumbrara el pie a esto tan duro, ¿verdad? Pues, hombre, naturalmente yo sí, porque eso es duro, desde luego. Pero la gente se acostumbraba porque a llevarlas. Tenemos varios modelos de Fraga, de Cataluña, algunas pues unas un poco más elegantes, las encintadas, dicen así, más de domingo, De domingo. ¿verdad? Sí. Y luego tenemos las abarcas. Después de las alpargatas tenemos las abarcas que vamos a ir viendo por aquí. Ya verán qué cosa más curiosa, que me han enseñado a mí un refrán que yo no sé si usted se lo sabía. Fina, venga aquí conmigo. Porque, a ver qué te parece si ves estas de aquí con pelo, me han dicho a mí. ¿Cómo era, Mariví? 7 días con pelo, 7 días sin pelo, 7 días con los pies en el suelo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que duraban un mes. Que se acababa rápido. Se acababa rápido. Había que ponérselas poquito. Sí, poquito. Esas con pelo debían abrigar. Sí, eso sí. Llevaban los pastores, por supuesto. De la montaña. De la montaña. De aquí del Pirineo Ostense. Del Pirineo, de por allá, por el valle, por San Juan de Plan y demás. Sí. Y luego, estas son las más antiguas que tenemos. Esas de allí son del siglo XIV. Del siglo XIV. Fíjate que tenían, para no resbalar con lo que fuese. Para no resbalar ponían las chinchetas esas, los clavos, y entonces no resbalaban. Que son directamente clavos, nada de chinchetas, de hierro duro. De hierro duro, sí. Y luego tenemos otras que a mí me han hecho mucha gracia, porque estas son, aún las utilizan, yo creo, hay gente que las hace todavía, que estas están con barro y todo. Sí, esas son para regar, esas las empleaban para regar. Y claro, te ibas al huerto, regabas, te ponías ahí con la tierra y se quedaba allí. Las guardamos con barro y todo. Las guardamos para que se vea que las han utilizado, que están curtidas de verdad. Sí. Pero que los belgas y los holandeses tienen zuecos, pero en Aragón también. Vean lo que tenemos por aquí, porque en esta estantería hay varios que son nórdicos. ¿Cuáles son los aragoneses, Mariví? A ver, los aragoneses son estos y son de mujer. Lo que tiene el aragonés es que la mujer llevaba una zapatilla y entonces la metía dentro del zueco. Y sin embargo los del norte se lo ponían con el calcetín, sin más. Ponían siempre el calcetín y ya está, sin más. Nosotros no, nosotros con la alpargata. Nosotros somos más listos. Nosotros doble aislación, aislamiento. De mujer, que somos más listas. Que he visto unos que he dicho, estos, Mariví, ven, ya verás. Esto es imposible los llevar a un pobre, para el campo. Son de novio. Estos son de por allá arriba, sí, del norte de Europa. Son de novio, sí, son holandeses. Una barbaridad. Oye, ¿esto que está tan bien puesto, este museo? ¿Esto quieres decir todas las herramientas? Sí. Las barretinas, alisadores, todo esto que hay alrededor, incluido esto, son cómo trabajaban los zuecos, cómo los vaciaban, que aquí tenéis en miniatura un banco de trabajo, ¿vale? De zuecos pequeñines. Hay unas cosas muy curiosas. Las herramientas y demás. Yo es que estaba aquí hace un ratito con Mariví y le he dicho, esto también montado. Aquí alguien hay que sabe. Porque ¿de dónde ha salido todo esto? Bueno, de nosotras no, por supuesto, porque no lo hubiéramos puesto como están y sabemos todas estas cosas. Modesta, Mariví. No, es verdad, Josefina, hasta que no nos lo ha explicado todo Vicente, pues no se ha podido hacer. Con nombre y apellidos, Vicente Dorrío, historiador. Todo es historiador y todo esto es el que nos ha enseñado y nos lo ha dicho y el que lo ha colocado todas las vitrinas. Porque sin él nosotras le hemos ayudado, pero simplemente es él el que lo ha hecho todo, ¿vale? Muchos se estarán preguntando también, ¿y de dónde salen cosas pues tan dispares como unos zuecos belgas o de una isla donde, por ejemplo, pues la tierra es muy esponjosa y hay mucha humedad, entonces para andar se necesitan unos zuecos, que estos también son de boda, que estos son de lujo. Se necesitan pues unas partes de atrás
tan prominentes como estas. Para poder andar, pues esto, Tomás Moyano, un señor que era medio español, medio escocés, lo ha ido recogiendo y tenemos cosas muy curiosas y además de calzados también hay trajes. Así que nos dan unos minutos, subimos a la planta de arriba y vamos a ver qué trajes guardan en este Museo del Calzado y el Vestido de ALR. Pues enseguida volvemos hasta ALR, Laura, para que nos enseñes esos trajes. Mientras vamos a ver qué nos propone nuestro compañero Antonio hoy, porque parece que los corsés están de moda. Pues así es. Los corsés están de moda. Llega la primavera, llega el buen tiempo y las chicas, y tú lo sabes mejor que nadie, Alba, pues os gusta sentiros sexys, guapas, ¿verdad? Y que esas curvas que tenéis tan bonitas, además, pues se vean realzadas. Y esta primavera lo que se propone es esta preciosidad que ves aquí. Además, prácticamente única, ¿eh? Los corsés, unas prendas pues que además tienen cientos y cientos de años y ahora vuelven, y a Zaragoza vuelven de la mano de una diseñadora que lleva toda la vida dedicándose a esto de dar puntadas y puntadas. Ella es Marta Peters, ¿verdad? Que yo decía, Marta Peters, y me decía, no, Peters. Marta, menuda belleza. Gracias, muchas gracias. Los haces casi únicos, ¿no? Series muy pequeñitas. Sí, son casi únicos, hacemos cada uno a mano, de manera muy individual y muy artesanal. Nunca son producciones, la verdad, grandes ni en serie, porque es una prenda muy especial que además se adapta mucho a las medidas de cada mujer. Y vuelven a estar de moda. Sí, vuelven a estar de moda. Bueno, realmente es una prenda que yo creo que tampoco... Nunca va a desaparecer, ¿no? Porque yo creo que siempre va a haber mujeres que les va a gustar esta prenda, ¿no? Y sentirse femeninas y sexys. Y yo me pregunto, ¿es cómoda esta prenda o no? Sí, sí que es cómoda. Al principio parece que oprime un poco, ¿no? Si no estás acostumbrada, pero sí que es cómoda. Te puedes mover, puedes bailar, puedes comer, respiras también, es importante. Sí, porque todos hemos visto, pues, a esta Escarlata O'Hara, la pobre, respirando, ay, señorita, tal, no sé qué, no sé cuánto, que me asfixie y tal, la pobrecita. ¿Verdad? En la espalda. Con esa lazada en la espalda, señorita Escarlata, tal. Pues fíjate tú, se puede llevar hoy en día, han vuelto, fíjate, tenemos a esta chica aquí, por ejemplo, que ha querido hacer de modelo para nosotros, y ella va tranquilamente con sus vaqueros, ¿verdad? Claro, perfectamente, un corsé se puede llevar con unos vaqueros, con unos pitillos, con una falda tubo, no hace falta que llevarse para una ocasión especial, quiero decir, cualquier sábado para cenar te los puedes poner, o sea, te puedes poner tranquilamente uno, ¿no? Pero se puede llevar en vaqueros y también se puede llevar para una ocasión especial, un poco, pues, este look un poco gótico, ¿no? Digamos. Bueno, yo más que gótico, realmente ahora me dirijo a todo el público porque hago desde vestidos de novia, de fiestas, empleo toda gama de colores, estoy vendiendo a todo el mundo. O sea. Pero vemos este vestido, por ejemplo, que es de fiesta, pero tiene ese aire romántico, ¿no? Sí, es un poco más, de influencia un poco más de época, ¿no? Por el cancán, un poco el estilo de la falda, la sobrefalda. ¿Y se atreven las chicas? Sí, que se atreven, sí. Cuesta, pero se atreven. Marta, hay que decir que lleva desde muy pequeña dedicándose a esto. A los 14 años, nada más y nada menos, cuando nosotros todavía estábamos con los pajaritos en la cabeza, digamos, Marta ya lo tenía clarísimo. Le regalaron una máquina de coser y entonces dijo, esto es lo mío. Sí, la verdad es que sí, ha sido lo que siempre he querido hacer, siempre he querido ser diseñadora, así que me regalaron la máquina a los 14 años y dije, bueno, pues a seguir adelante, ¿no? Vamos a acercarnos a algunos, porque mira, por ejemplo, este que tenemos aquí, lleva muchísimos detalles, ¿verdad? Como estas puntillitas. Sí, lleva todo puntillas de bolillo, van unidas también algunas con lacitos. Fíjate tú el bolillo, Alba, la de veces que habremos asistido nosotros a cursos de bolillo, y siempre parece como algo muy tradicional. Fíjate tú que parece como algo muy tradicional, pues ahora, bueno, pues lo llevamos a la modernidad, ¿verdad? Claro, va un poco adaptado, ¿no? Realmente a la mujer de hoy en día. Y Marta, entre tú y yo, y bueno, entre tú y yo y todas las chicas que nos estén viendo en este momento, que seguro que les interesa, ¿cuánto cuesta un corsé de estos más o menos? Pues depende un poco de los tejidos, del trabajo, pero más o menos van desde unos 150 hasta 400 euros puede costar uno de novia, quiero decir. Hay que tener en cuenta que son prendas prácticamente únicas. Sí, son casi únicas y van todas terminadas a mano, todas las puntillas que ves van todas cosidas a mano, entonces eso lleva muchísimas horas de trabajo. Pues señoras, chicas, mozas de todo Aragón, ya lo saben, esta primavera todas con corsés. Atreverse con esos corsés, ¿verdad, Antonio? Gracias. Y seguimos con más historias. Los ciudadanos de Zaragoza pueden desde hoy subir gratis al tranvía. Esta mañana muchos viajeros han probado las sensaciones a bordo del Urbos 3, que mantendrá los viajes gratuitos hasta el próximo 17 de abril.
Desde hoy y hasta el próximo 17 de abril, subir al tranvía es gratuito. Tan solo tenemos que sacar nuestro billete sencillo o validar nuestra tarjeta. ¿Lleva usted tarjeta ciudadana o tarjeta de autobús? Tengo tarjeta de Bus Zaragoza. Pues si tiene la tarjeta del autobús, es cuestión de subir y validarla dentro sin ningún problema. Muy bien. Igual que en el autobús. A las 5 de la mañana ha empezado el servicio gratuito del tranvía. ¿Se está notando que la gente tenía ganas de subir? Sí, bajan llenos, de Valdespartera desde luego bajan llenos. Y subir ahora se está poniendo más gente, pero ha habido bastante afluencia. Sobre todo se preocupan por la maquinica de los billeticos. ¿Hoy no hace falta sacar billete o sí? Sí. Al tranvía hay que subir con billete. Lo que pasa es que no te lo cobran, pero hay que sacar billete. Si no se lleva ninguna tarjeta, hay que sacar billete, sin remisión. Quiero recordar mis viejos tiempos, desde cuando era niño que iba colgado por detrás, hasta ahora que voy a ir sentado y cómodo, espero. Pasen todos a la otra puerta, todos a la otra, que hay 4 puertas y 2 aquí y 2 allá. Pero bueno, ¿qué cantidad de gente está haciendo uso hoy del tranvía? Hoy he exagerado, hijo mío. Hoy ¿Es gratis o por qué? Que es gratis y todos ahí hay que coger la gratitud, ¿tú? Una preciosidad. Esto no es el autobús, ni te enteras, parece que vas volando. Ha venido un plis. Pero una cosa, y donde más es el barrio de allá arriba. Valdespartera. ¿Será posible lo que han hecho ahí dentro? Una cosa fabulosa. Lo acaba de descubrir ahora con el tranvía. Ahora mismo, y soy nacido en Zaragoza y descubro Valdespartera. Pero oye, vale la anguila. Y encima gratis. Oye, joder, pues una vez. Pues estamos con la gente porque hoy hay que concienciar a la gente de que hay que validar, aunque sea gratis, pero utilizar el blim 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 y que se pongan verde, así blim blim blim. Porque si no se valida no se va a multar a la gente, pero a partir del 19 sí, ¿no? Exactamente, 50 euracos, 50 euracos. Y hay cámaras, nos están vigilando. ¿Cómo va a bordo del tranvía? De pie. De pie. Ya, no hay sitio, está lleno. ¿Va a gusto? Ahora mismo estoy empezando, no sé cómo, porque se pega un trompetazo ahí dentro, ya no voy a gusto. ¿Qué va de incógnito usted hoy? Hoy voy de incógnito, hoy voy de espía. ¿De espía? ¿A quién está espiando, al tranvía? Tranvía, ves que todos lo hacen. Todo correcto, ¿no? Todo correcto. Como si fueras en el Teres, ¿cómo se llama? El AVE. ¿El AVE? ¿Un tren? Parece el AVE esto, sí. ¿Le va cómoda también? Muy bien, además va muy rápido, no tiene tráfico por el medio. Además hoy es gratuito, ¿no? Por eso subimos muchos, porque no pagamos. Sí, es cierto, sí. Lo principal del tranvía es esto, para la gente mayor, porque hay veces que del autobús... Que no hay escalón, ¿no?, en la entrada. No, para pasar de la acera al tranvía. Ajá. Que no tiene bajada como el autobús. En el autobús hay veces que te caes. Me encuentro aquí desorientado. Otra ciudad, ¿no? Otra ciudad. Y me gusta más esto que el Artur. Veíamos que mucha gente está descubriendo Valdespartera, gente mayor que no había llegado hasta aquí y gracias al tranvía lo está haciendo, pero sobre todo va a ser útil para los vecinos, ¿no?, para la gente que vivís aquí. Sí, la verdad que sí, porque el barrio estaba un poquito apartado y va a facilitar mucho el poder acercarnos al centro. Con las líneas de autobuses la frecuencia no era muy buena y a mí personalmente me viene de maravilla porque vivo aquí en Valdespartera, trabajo en Paseo Damas, en una autoescuela y a mí me viene muy bien porque voy todo de un tirón. ¿Qué tal ha ido? Bien. Hasta el final del trayecto, ahora andando hasta Gran Vía, ¿no? ¿Qué has dicho tú? Este me tiene a mí que llevar para atrás si no duermo aquí. Venga, que disfrute, que si no va a perder el tranvía de vuelta, ¿eh? No, ahora me voy a quedar por aquí. Ah, se queda por aquí a echar un vistazo. Un rato. Venga, pues que piche muy bien. Tú ella está planeada conmigo. Pues váyase con ella. Llévasela. Y otra novedad, hoy comienza la campaña de la renta y parece que el borrador en papel tiene ya los días contados. Ahora con nuestro DNI, la renta del año pasado y un teléfono móvil será suficiente para poder comprobar nuestro borrador en internet. Enseguida les explicamos estas novedades.
Bueno, por aquí me imagino que os habréis encontrado de todo, pero lo más raro que habéis visto por esta zona limpiando, ¿qué es? Pues hemos llegado a encontrar pues desde bicicletas, carteras e incluso bolsas que contenían dentro pues fotografías con cabezas de conejo, así como una especie de ritual de la buena suerte. Y seguro que a estas alturas de la tarde les apetece ya merendar, ¿verdad? Pues nosotros hoy les proponemos una alternativa diferente, ¿verdad, Lidia? ¿De qué se trata? Diferente y muy larga, Alba. Tan larga que podríamos decir, y no me voy a quedar corta, que luego dicen que los aragoneses somos muy exagerados, de eso nada, porque podríamos decir que mide tal que este calibre. Pero antes de desvelarlo lo voy a hacer con un chiste o adivinanza, porque tú sabes dónde dan las salchichas más grandes, Alba. No lo sé. ¿Dónde, pues Lidia? Aquí en Aragón, porque tú vas a la barra y dices, dame una salchicha. Pero aquí no hay que alargarse con las AES, porque tú vienes aquí al Bar La Canela, en la avenida Almozara, pides una salchicha y fijaros lo que nos dan. ¿Estáis viendo la largura de esta salchicha? 1 metro nada más y nada menos. Fijaros, de hecho, hemos puesto aquí una salchicha, pues lo que todo el mundo tendríamos en nuestra casa, y ya veis que la diferencia es bastante considerable, se aprecia, ¿verdad? Pero queréis, me imagino que estáis deseando ver cómo nos la preparan. Pues para eso vamos a la cocina, que nos está esperando ya Javier por aquí. Y ya, mira, ya la tenemos en la plancha, que hay que decir que 1 metro de salchicha no cabe ni siquiera en la plancha y hay que ponerla enrollada, ¿verdad? Para que así por lo menos se pueda hacer bien por todos. Bueno, ¿y cómo vais a preparar esta salchicha? La pasamos por la plancha y después le ponemos un poquito de cebolla caramelizada y pimiento verde. Pues vamos a ir poniendo la cebollita ya también a esta plancha, porque hay que decir, Alba, que pretenden aquí en este bar que esta sea vuestra seña de identidad, esta salchicha kilométrica, ¿verdad? Exactamente, sí. Porque sois novatos en esto de la hostelería. Sí, llevamos 1 mes y 2 días en la hostelería, porque hasta ahora nunca nos habíamos dedicado a esto y pues bueno. ¿Y cómo se os ocurrió dar semejante salchicha? Pues, me comentó mi hermano que se dedica a repartir. Pero por lo que vemos todos los ingredientes son grandes. Él sabía dónde fabricaba una salchicha de esta y a través de él pues la hemos conseguido y la tenemos aquí a la Almozara para que la prueben los. Porque cuando tu hermano te dijo, a ver Javier, que yo creo que deberías de dar en el bar una salchicha de 1 metro, ¿tú cómo te quedaste? Pues un poquito asustado porque claro, no estábamos acostumbrados a una salchicha tan grande. Yo le dije que si eso era posible, me dijo que sí, que no había ningún problema y que me atraería. Entonces pues dijimos que sí, nos lanzamos a la aventura. De hecho, a mí me ha hecho mucha gracia, Alba, el menaje que tiene aquí en la cocina para poderle dar vuelta a la salchicha, porque a ver, haznos la demostración, Javier, cómo le damos la vuelta a esta salchicha de 1 metro, que hay que decir que así enrollada, claro, porque la plancha es pequeña, pues no impresiona tanto, pero en la barra la habéis visto a una tortilla de patata, Lidia. Hombre, fíjate, ¿verdad? Parece una tortilla de patata. Oye, estoy pensando yo, Alba, que el otro día sacamos a Beatriz por Teruel con ese amigo de las gallinas que tenía un huevo gigante. Imagínate esta tortilla acompañada de ese huevo. Ay, perdón, esta salchicha, menuda merendola, Sí, no le iría nada mal. Y para caramelizar la cebolla vamos a decir lo que hacemos. Aceite y ¿qué más? Un poquito de sal. Y un poquito de azúcar. Exacto, en la misma proporción, sal y azúcar. Y entonces ya la cebolla lentamente, hay que bajar un poquito el fuego. Y así coge un saborcito un poco agridulce, ¿verdad? Exactamente, y se pone muy jugosa. Bueno, y en 1 mes que lleváis de abiertos, la salchicha, ¿qué tal? ¿Está saliendo la gente cómo la acepta? A la gente le gusta, pues una salchicha, claro, es fuera de lo común y está muy buena de sabor y la salchicha sale excepcional, la gente le encanta. Bueno, es que lleváis... No la hemos comido también nosotros porque nos encanta la salchicha. Claro, pero os la repartiréis porque hay que decir que aquí han cogido este bar toda la familia, trabajan aquí, pues tu mujer, tus hijos, tú, ¿verdad? Sí. Y que con una salchicha tendréis para todos, ¿no? Sí, ya os sobra. O sea, comimos 4 y nos hacíamos. Bueno, Alba, pues si te parece, nosotros la terminamos de preparar y nos la vamos a comer. Vaya que sí nos la vamos a comer, pero en unos minutitos. Pues enseguida vemos entre cuántos. Gracias, Lidia. Y en Alfajarín vamos a conocer la afición de uno de sus vecinos por las maquetas, pero antes, Martina, queremos conocer a su mujer, a Suceso. Buenas tardes. Buenas tardes, pues primero vamos a conocer su casa. Si fuésemos diminutos, ahora mismo estaríamos aquí dentro, en la bodega de Suceso y de Fernando. Esta es su casa que hicieron hace unos 4 años, hizo Fernando, sí. Y todos los muebles que estamos viendo los ha hecho con sus manos, pero también los muebles de verdad que están en el piso de arriba, Fernando. Sí. Todos los muebles de arriba, dormitorio, comedor, cuarto de estar, todo eso los hice cuando me casé. Y ahora, como al jubilarme, pues tenía que hacer algo y empecé a hacer en miniatura y me hice varias cosas
cosas y entre ellas mi casa. Esto es solo un adelanto, no queremos enseñar todas las maquetas que tiene Fernando y primero vamos a cocinar con Suceso, además el plato favorito de Fernando, Suceso, bacalao con patatas. Con patatas, sí. Aquí tenemos todos los ingredientes, necesitaremos un cuarto de bacalao, 2 patatas cortadas a tiras, media cebolla, 2 huevos y aceite. Y ya tenemos el aceite en el fuego. En el fuego, sí. Y es momento de echar primero la cebolla. Primero la patata. Primero la patata. Y nos decía que aparte de ser el plato favorito de Fernando, es el que comen ustedes aquí en Semana Santa habitualmente, ¿no? Sí. Suelo hacerlo todos los viernes porque nos gusta y como guardamos la Cuaresma, pues lo hago siempre este plato. Y las patatas a tiras, ¿no? A tiras, sí. ¿Siempre a tiras? Sí, y la cebolla también. ¿Cuánto rato tendría que estar? Nos decía que bastante rato, tanto la cebolla como la patata al fuego. Hasta que veamos que están fritas. Una vez que están fritas ya se echa la cebolla. ¿Qué le parece a usted la afición de Fernando? Porque lo verá aquí horas y horas trabajando en la bodega. Que me deja muy descansada mientras hace eso. No, sí, no está metido aquí conmigo. ¿No le gustaría que le diese compañía en la cocina? Martina. No, nada. Él a sus cosas y yo a las mías. Nos dice Alba que muy sincera, que la ve muy sincera. Hombre, claro. ¿Y no le ayuda a Fernando en la cocina? Después de jubilarse todo el día metido en casa. Sería un... Nos dice que Fernando no le ayuda a ella en la cocina, pero usted ayuda a Fernando con esas maquetas. Hombre, las cortinas y las de esto de la casa las he hecho yo. Y las colchas y los cojines y las flores de la entrada de la casa. Muy bien, porque dejamos a Suceso con las patatas y la cebolla que tienen que estar un rato a fuego y nos decía precisamente que ella le ha ayudado con la colcha, con las cortinas de esta casa. Volvemos a ver la imagen de su casa, esta pequeña maqueta. Nos dice Socorro también que las toallas. Y en unos minutos volvemos y vemos todas las maquetas de Fernando y todo este arte y acabamos el plato. Enseguida descubrimos más secretos entonces de este matrimonio. Gracias, Martina. ¿Suelen pasear ustedes por la ribera del Ebro? Si lo hacen entre semanas, seguro que notan que está muy limpia. Hoy hemos acompañado al equipo de limpieza que se encarga de que esta zona luzca su mejor cara. Son las 8 de la mañana del lunes y tras un fin de semana de botellón, las inmediaciones del río quedan así, llenas de restos de suciedad. Vosotros sois la brigada que os encargáis de que las orillas del río cada semana estén limpias. Sí, nosotros somos los que nos encargamos de recoger todo lo que es la basura y curiosear los que son la zona del parque y eso, pues desbrozando la hierba y siempre salen viajes. Porque sobre todo después del fin de semana en esta zona viene mucha gente, ¿verdad?, a beber y claro, los lunes sí, amanece esto bastante sucio. Es habitual los viernes noche y los lunes por la mañana es cuando venimos a recoger lo que hacen el sábado. Bueno, vemos que vais bastante coordinados, ¿verdad? ¿Siempre soléis ser los mismos? Sí, siempre solemos ser los mismos. Vamos al camión y los 3 compañeros, pues ya ves, uno con el capazo, otro con el cepillo madrileño y con la rastrilla. Y entonces lo que hacemos es recoger la basura, la ponemos aquí y luego mi compañero me sujeta la bolsa y le metemos la basura. Y esto de aquí va al camión. Y de esto va aquí todo al camión y luego va al vertedero. ¿Tenéis más o menos localizada la zona de la ribera donde más suciedad se acumula? Pues sí, normalmente es desde el puente de Santiago, que es la parte de Helios, la parte trasera, son los porches estos, y lo que es la orilla del río, pues es donde más se suelen juntar la gente. Aproximadamente un día como hoy, ¿cuántas bolsas de estas recogéis? Pues en torno a unas 20. Hoy lunes unas 20 y los sábados en torno a unas 30, unas 40. ¿Porque hacéis esto 2 días por semana? Correcto, los sábados y los lunes. ¿Y notáis que, por ejemplo, tras este fin de semana que ha habido unas temperaturas casi veraniegas, la gente hace más botellón o aun cuando hace frío la suciedad es la misma? No, se nota, la gente aprovecha el buen tiempo y sale. Bueno, por aquí me imagino que os habréis encontrado de todo, pero lo más raro que habéis visto por esta zona limpiando, ¿qué es? Pues hemos llegado a encontrar pues desde bicicletas, carteras e incluso bolsas que contenían dentro pues fotografías con cabezas de conejo, así como una especie de ritual de la buena suerte, y en la zona de la Almozara nos salen continuamente, las deben de tirar desde el puente. ¿Cuánto tiempo os lleva aproximadamente recoger toda la ribera? Pues toda la ribera unas 6 horas. Son las 2 riberas, entonces nos lleva cada 3 horas cada lado.
Nos ha contado el compañero que alguna cosa curiosa os encontráis, pero a veces también os habéis llevado algún susto y algo desagradable habéis visto. Sí, nos hemos encontrado pues gente pues que se quedan a última hora aquí, pues bastante borrachos, pues medio tumbados por aquí, en fin, medio dormidos. Y luego pues también nos hemos encontrado cosas desagradables de encontrarnos algún fallecido en el río que se ha ahogado, animales muertos. Bueno, ya vienen tus compañeros cargados, esta zona ya está recogida, ¿ahora por dónde vais a continuar? Bueno, pues sí, como dices, esta zonita está recogida, ya vamos a seguir todo recto hacia el puente de piedra, y allí cogerán un poquito también de lo que se ha originado estos días. Una vez que el trabajo de esta brigada de limpieza ha terminado, la ribera del Ebro queda dispuesta y perfecta para que cualquier ciudadano la pueda disfrutar sin tener que ir sorteando la basura. Y tras ver esa intensa tarea de limpieza regresamos hasta el Pajarí. Vamos a ver cómo va ese bacalao con patata y revuelto de huevo. Hola Martina de nuevo. Buenas tardes, pues teníamos las patatas a tiras, también la cebolla a tiras, lleva un rato en abundante aceite de oliva y es el momento de echar el bacalao. El bacalao. Un cuarto de bacalao, ¿no? Un cuarto de bacalao. Oye, si quieren hacer más comida, más. Esta es la ración que usted hace para su marido y usted, sí. Y les llega bien y les sobra un poquitín, me decía. Sí, le sobra y así luego se lo come él porque le gusta mucho. El plato favorito de Fernando. Entonces le baja aquí, mientras él está con maqueta y maqueta, a veces le baja el plato. Cuando bajan mis hermanas de Zaragoza aquí, se les hago para mis cuñados también, que les gusta. Porque nos contaba su marido que él come en 5 minutos. A la 1 todos los días, y a la 1:05 ha acabado. Oh, 1:10. Según. De 5 a 10 minutos come porque él dedicado en cuerpo y alma a su hobby. Una vecina que me dijo, no sé qué hablé, dice, sí, a la 1:15 ya veo a tu marido pasar. Con que es que lo ven también. Y ahora es el momento de echar los huevos. Los huevos. 2 huevos. Tenemos una ración generosa de patatas, decíamos 2 patatas, media cebolla, un cuarto de bacalao y huevos 2. 2. Me decía que esto a sus nietos también les gusta, pero no tanto como a su marido. Nada. Las patatas sí. Cuando hago las patatas... Claro, como a todos los niños. Pero hay que ver cómo mima su familia, Suceso, ¿no, Martina? Sí, y además nos contaba antes, su marido no entra mucho a la cocina, y una vez que le dijo su nieto, porque su marido no entraba. No, pues que es que estaba diciéndole a unos señores que estuvieron aquí que no sabía hacer ni un huevo frito. Y se levanta el chico que tenía 5 años y se pone delante de él y le dice, yo te enseño a hacer un huevo frito. Pones una sartén con aceite y cuando sale un mico, echas el huevo y hasta el huevo. Fíjate, con 5 años, ¿eh? Sí, sí. Ya estaría más o menos este plato, tarda un poquillo el huevo, ¿no? Tendría que cuajar un poco más. Un poco. Una vez que esté cuajado y ya está. Pero Suceso ya nos había preparado aquí este plato totalmente acabado, que lo ha hecho antes de que nosotros viniésemos, esta patata con bacalao y cebolla. Y nos vamos a la mesa, porque fíjate qué mesa tienen aquí. Estamos ahora mismo en la bodega de Fernando y de su mujer, y casi todas las tardes vienen sus amigas a merendar, casi siempre dulce, pero hoy les vamos a hacer que prueben un poco de salado y que prueben el bacalao de Suceso, y Fernando, su marido, también. A ver qué opinan de este bacalao. Pues les dejamos. Hasta el hermano de Fernando ha venido a probarlo. Y vemos por ahí también rosquillas, o sea que tienen hasta postre. Os dejamos saboreando esta merienda. Gracias, Martina. Y si todavía se han quedado con hambre, enseguida regresamos hasta este bar en el barrio de la Almozara, en Zaragoza, donde, como pueden comprobar, meriendan también a lo grande. Enseguida lo vemos. Antes saludamos, como todos los días ya, a Javier Gastón para que nos avance las principales noticias de hoy. Hola, Javier. Hola, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.